Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos igual. Lo que pasa es que justamente arrancamos con una imagen, que la idea era que a través de la imagen íbamos a comenzar a hacer las preguntas, ¿no? Pero, ok, ok, ok. Muchas gracias, hermano. Bien, amado, esto lo vamos a hacer tal cual como en un tres tercios. Vamos a hacer preguntas y a descubrir juntos, ¿no? Cuando vemos esta imagen, es una imagen muy particular de una manada de patitos. Va la mamá de los patos al inicio, al frente, liderando, y una serie de patitos en la parte de atrás. Les pregunto, ¿qué están haciendo los patitos que están siguiendo qué están haciendo los patitos que están detrás de la mamá pato? ¿Qué están haciendo ellos allí? Eh, Siguiéndolos. Siguiéndolo, seguro. Exactamente, están Están siguiendo, siguiendo a un líder. ok, muy bien, Imitando, dice alguien en el chat también. imitando, muy bien, muy bien. Ahora, una pregunta interesante, ¿no? ¿Todos están siguiendo directamente a la mamá de los patitos que está aquí al frente? No todo, o sea, Probablemente el último esté siguiendo al que ve delante de él. que Ok, antecede. ok, es muy interesante, ¿no? Quizás Exacto, podríamos decir, uno ajá, sobre otro. exactamente, quizás solo este primero, que está acá, el primer patito, sea el que esté siguiendo a la mamá de los patos, pero de ahí hacia atrás, si les ponemos número, el segundo sigue al primero, el tercero al segundo, el cuarto al tercero y así sucesivamente, ¿no? Vemos aquí dos cosas interesantes. La primera de ellas es que discipulado específicamente es seguir a alguien. De eso se trata el discipulado. Ahora, les hago otra pregunta. ¿Cuán lejos necesita estar un pato del otro para poder seguirlo? ¿Qué tan lejos necesita estar un patito del otro para que el otro lo pueda seguir? ¿A qué distancia? O para ponerlo más fácil, ¿cuántos pasos por delante tiene que estar el patito A, este que está de primerito, para que el patito B lo siga? Un paso adelante, tiene, o sea, están muy Ok, pegaditos para seguir al pato que está enfrente de nosotros. amén. Muchas gracias, hermana Yomar. Exactamente, un solo paso. Adelante necesita estar uno de los patitos para que otro lo siga. Solamente un paso adelante es lo que se necesita. Que en esta ilustración de la naturaleza vemos un principio de discipulado, hermanos, que créanme, es muy poderoso. Y es que incluso el discípulo con menor experiencia o que apenas está comenzando su caminar en la fe puede hacer discípulo. Por eso digo que es un principio poderoso porque muchas veces es algo con lo que lidiamos en nuestra percepción de lo que es el discipulado, que muchas veces lo basamos más en conocimiento que en el seguimiento obediente. Entonces pensamos, bueno, para que alguien pueda ser un discípulo tiene que pasar una cadena de pasos de preparación antes de que alguien lo pueda seguir. Pero aquí estamos viendo, bueno, no tiene que ser necesariamente el que tenga los mayores conocimientos ni la mayor experiencia, con que esté solo un paso adelante, ya puede ser seguido por otro. Si alguien conoce lo suficiente para seguir, esa persona conoce lo suficiente para decirle a otro que lo siga. ¿Ok? Ahora, en esta ilustración, si tuviéramos que definir quién es la mamá pato, ¿quiénes creen ustedes que es la mamá de los patitos que va al frente de todo? La líder, la más grande, la que se ve allí. Claro, pero ¿quién vendría siendo
en el discipulado. Jesucristo. El líder o el maestro. Ok, uno dice Jesucristo, otro dice el líder y el maestro. En realidad, en última instancia, es Jesús, es nuestro Señor. Al final, todos nosotros estamos en este camino de ser discípulos de Él. El primero, el más grande al que hay que seguir no es necesariamente el líder, el pastor, el predicador, sino a Jesucristo. De ahí para atrás, todos somos los patitos. Unos con más recorridos, otros con más experiencia, otros con menos, pero todos estamos siguiendo a la mamá de los patitos, a nuestro Señor. Y de ahí en adelante, lo que el Señor nos ha encomendado es, todos estamos siguiendo a Cristo, pero a mí me corresponde que sepa yo mucho o sepa poco, esté apenas empezando o tenga muchos años en la fe, yo tengo que empezar a ser discípulo. Si ya estoy un paso adelante, puedo compartir con otros. No quiero volverme muy anecdótico, pero les cuento, por ejemplo, este principio lo compartimos en los grupos de 3/3. Siempre le decimos a las personas que están allí, mira, tú ya puedes empezar a compartir, tú ya puedes hacer discípulos. Y al principio estamos hablando de gente que muchas veces es la primera vez que tienen contacto con la Biblia. Y ellos se sienten como, ya va, me estás diciendo que yo puedo ir y enseñarle a otros. Y la respuesta es sí, porque tú has aprendido hoy algo que mucha de la gente de tu familia, en tu trabajo, no tienen idea. Lo que tú has aprendido hoy, ve y compártelo, ya puedes empezar a ser un discípulo porque estás un paso adelante. Y el resultado, hermanos, es que desde el mismo inicio de esos grupos 3/3, las personas se acostumbran a que son discípulos hacedores de discípulos. ¿Lo sabe todo? Realmente no, pero va a ir creciendo a la estatura de Cristo y en la medida que va creciendo también va a hacer que otros se vayan discipulando. Hay otra ilustración que usamos mucho para, valga la redundancia, ilustrar este principio, que es la de la vela. Si bajamos un poco allí en la ilustración, una pregunta sencilla: ¿cuánto tiempo debe estar encendida la vela antes de dar luz? O dicho de otra manera, cuando yo enciendo la vela, ¿cuánto tiempo tarda en dar su luz? Enseguida. Sí, inmediatamente. Enseguida. Inmediatamente. Milésimas de segundo. Exactamente. Yo enciendo la vela y no tengo que esperar demasiado para que dé luz. Apenas al recibir el fuego, está iluminando. Ahora, ¿qué dice al respecto Mateo 5:14? Porque estamos viendo un ejemplo de la naturaleza con los patitos, luego otro ejemplo con la vela, pero quiero dejar claro que esto es bíblico, que no es simplemente una ocurrencia en este entrenamiento, sino que hay una base bíblica para esto. Mateo 5:14, si alguien lo puede buscar y compartirlo. Marcos. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Muy bien. Gracias, pastor. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder. ¿A quién le está diciendo Jesús? Ustedes son la luz del mundo. ¿A quién le está comunicando eso? A sus discípulos. A todo creyente. Ajá, a sus discípulos, a todo creyente. Muy bien. En este caso específico, a los 12 que había llamado. Y una pregunta, ¿esto fue al principio del ministerio de Jesús o fue al final cuando ya les había enseñado durante 3 años? Al principio. Apenas iniciando. Es Apenas más, iniciando. si Fueron tienen allí su llamando Biblia, amén. Si tienen allí en su Biblia, con solo echar una página hacia atrás, depende de cómo esté el formato, pero casi siempre solo con echar la página atrás, o quizás en la misma página, van a encontrar que apenas en el capítulo anterior, capítulo 4, Jesús llama a los primeros discípulos, en 4:18. Ahí empieza el llamado. Entonces el Señor los llama: síganme y los haré pescadores de hombres. Y justo después, no ha pasado mucho tiempo, el Señor le está diciendo a esos mismos hombres que acaba de llamar, con muy poca experiencia: amados, conocemos a los discípulos, sabemos incluso cuáles eran sus luchas, cuáles eran sus defectos, eran hombres y mujeres comunes y corrientes como nosotros. Y a esas personas, el Señor les está diciendo: ustedes son la luz del mundo. Mira semejante responsabilidad. No se lo está diciendo a teólogos súper instruidos. No se lo está diciendo a líderes con 3 y 4 años de entrenamiento. No se lo está diciendo a pastores. Le está diciendo a aquellos hombres que apenas y acaba de llamar,
ustedes son la luz del mundo. Hay otro fragmento en la Biblia, otro pasaje, vamos a Marcos 5, 18 y 19, si alguien lo puede buscar también y compartirlo. Marcos 5, 18 y 19. Disculpe, pastor, quiero acotar algo, hermano, ¿no? Sí, adelante. Al entrar, Bueno, disculpe, ¿no? Hay algo cierto. El nuevo creyente tiene que entender lo que dice Corintios 5:17, que cuando uno acepta a Jesucristo, el espíritu de la reconciliación, se vuelve un embajador. Entonces, como embajador tiene que ser el transmisor. Apenas, como usted bien lo dice, apenas recién recibiendo la palabra, no importa los años, no importa el estudio, todo, sino compartir la experiencia, al volverse la mujer del pozo, es la mujer samaritana, ¿no? Y eso es lo que hizo la mujer samaritana. Al momento fue y predicó a su gente, los samaritanos, y ellos empezaron a creer y le dijeron, no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, sino por lo que hemos visto, ¿no? Por eso necesitamos que el creyente, el nuevo creyente, entienda que es un embajador para llevar el evangelio. Gracias. Gracias a ti, hermano, por compartir eso. Y fíjate, es interesante, la mujer samaritana en un contexto, incluso entre los judíos e incluso entre los samaritanos a quienes los judíos rechazaban, era considerada una mujer pecadora, una mujer que estaba al margen, ¿no? Con la que mucha gente no se juntaría por considerarla no muy santa. Y ella va y comparte, y yo no veo a Jesús, hey, ya va, todavía no vayas, cálmate, primero tienes que limpiarte y mejorar muchas cosas antes de poder ir y compartir el mensaje, ¿no? Es interesante eso, es decir, ella recibe, va, y no, nadie le impide que lo haga. Y yo creo que luchamos nosotros como en nuestras iglesias a veces con eso, ¿no? Eh, Voy a hablar por mí, no voy a hablar de nadie más, pero yo he luchado con eso. Oye, esta persona va a empezar a hablar de la Biblia o va a empezar a compartir, y yo me sentía, el Señor me ha cambiado mi percepción, pero a veces sentía, uy, pero es que, ay, si mete la pata, no sé si eso en todos los países se entiende igual, ¿no? Meter la pata es como si lo hace mal, ¿no? Si no hace las cosas, ok, perfecto. Que a veces hay que preguntar porque no sabemos qué decimos y se malentiende. Eh, y bueno, a veces estamos en ese temor, pero vemos que de parte del Señor, ve y compártelo enseguida. Pero vamos a ver justamente, yo creo que había una hermana que ya tenía, no sé si era la hermana Milagros, tenía el pasaje de Marcos 5, 18 al 19, donde vamos a ver otro ejemplo muy parecido, también al de la mujer samaritana. Quien lo pueda leer, Marcos 5, 18 Bueno, y 19. yo lo tengo, hermano. Ok, adelante. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Palabra de Dios. Amén. Muchas gracias. Hermanos, ¿cómo podemos relacionar la historia de este hombre con la ilustración que acabamos de dar de la vela y del discipulado de Patitos? ¿Cómo lo relacionamos? Que fue automático, que fue inmediato. Ok, amén. La verdad es que una de las cosas que más me llama la atención cuando hizo usted el símil de la manada de patos, es que una de las cosas que debemos hacer como discípulos en principio es imitar, y esa imitación se debe convertir en obediencia posterior, ¿no? O no sé si van de la mano. Quería hacer ese comentario. Y bueno, y ahora aquí cuando nos dice usted que el Señor nos está pidiendo que inmediatamente que nosotros conozcamos de Él, seamos reproductores de su palabra. Entonces es impresionante y es increíble porque todo el tiempo hemos estado acostumbrados a que, mira, para hablar de la palabra de Dios tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que ser
muy conocedores. Y aquí el Señor nos está diciendo, no, ya tú tienes ya yo te encendí esa mecha, como dice, haciendo el símil de la vela. Ya yo te encendí esa mechita. Entonces tú ahora sigue propagando este fuego. Es espectacular. Muchas gracias. Amén. No, gracias a ti, hermano. Ok, ¿alguien quería comentar algo más? ¿Cómo ven la relación entre esta historia de Marcos 5, 18 y 19 y la ilustración de la vela? Si alguien quisiera acotar algo más. Ok. Ok. Por aquí, ¿Quién? hermano. Ajá. Ok, con respecto a lo que usted acaba de decir, es importante, y lo que acotó Yomar, de lo aprendido tenemos que multiplicar, ¿sí? Pero sí creo que debemos de tener mucho cuidado, porque hay personas que vienen con ideas un poco erróneas con respecto al Evangelio. Recordemos entonces que los seguidores de Cristo siempre estamos como en el ojo del huracán. Y nuestro testimonio, más que nuestras palabras, son los que van a ayudar a ser imitadores de Cristo. Con respecto a eso, me enfoco principalmente en que hay personas que han llegado a los pies de Cristo, han aceptado al Señor, ¿verdad? Y de lo que el Señor ha ido cambiando en sus vidas, de eso es lo que ellos van a hablar. A eso se refiere con respecto al discipulado, esa mirada hacia atrás y buscar la mirada hacia arriba, pero el discípulo, por supuesto, mi discípulo, en mi caso, en el caso de cualquiera, debe estar siempre en constante comunicación con lo que su discípulo, por supuesto, está aprendiendo o lo que pueda estar leyendo. Imagínense ustedes el Internet. ¿Cuánta información no hay en el Internet? Entonces, pienso que hay que tener un poquito de cuidado con respecto a eso. Amén. 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 Dios le bendiga, amados. Dios le bendiga. Ok, adelante, hermano. Sí, relacionándolo con la ilustración de la vela, podemos ver que el personaje del que habla la Biblia inmediatamente tiene contacto con Jesús, se convierte en luz. Y la luz Amén. debe estar donde pueda alumbrar, como dijo Cristo, no puede estar escondida. Debe ejercer su función, que es alumbrar. Por eso el Señor le dije, no, ve a tu casa. Aquí, donde tú quieres estar, hay luz. En tu casa no hay luz. Ve y alumbra. Amén. Muchas Amén. gracias por compartir eso, hermano. Amén. Ok, Sí. correlacionando un poco el pasaje que acabamos de leer con la ilustración de los paticos, podemos ver que debemos compartir con aquellos que están en nuestro entorno más cercano lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Se habló de que los paticos que estaban en la parte trasera seguían a los que estaban inmediatamente antes que él. En este caso, Jesús había hecho una obra maravillosa en la vida de aquel hombre y le dijo inmediatamente, vete a los tuyos, a tu entorno más cercano y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Amén.
Amén. Vemos entonces, hermanos, que aquí al principio lo estamos asentando, este principio sencillo del discípulo que recibe y enseguida va y comparte. Entiendo la inquietud que manifestó también la hermana Milagros y Pastor José, excelentemente respondido también allí. La idea siempre es que el discípulo no es que simplemente recibió algo hoy y no lo vemos nunca más. Precisamente es un discípulo porque está en una comunión, está en los grupos 3/3, está aprendiendo. Yo sé que a veces tememos un poco, bueno, pero estará preparado para compartir. Queremos que comparta lo que recibió esa semana y quizás sí a veces va a cometer errores, pero se va a acostumbrar desde el principio a que esa es parte de lo que es ser cristiano. Va a estar compartiendo cada semana, hoy cometerá algunos errores, hoy no entenderá todo, pero con el paso del tiempo va a ir comprendiendo mejor la enseñanza de la Biblia y va a ir creciendo en la estatura de Cristo, no solamente en conocimiento, sino en obediencia. En tal sentido, quiero presentar este gráfico que tenemos acá. Este es un gráfico que habla del el discípulo maduro o la madurez del discípulo. En este gráfico de barras, la barra azul representa el conocimiento de la Biblia, como vemos ahí en la leyenda, y la barra de color, digamos, anaranjado, no sé si a veces soy medio malo con definir los colores, pero creo que es anaranjado, es obediencia de la Biblia. ¿Ok? Entonces, vemos que tenemos esos dos parámetros, lo que sé y lo que obedezco. Entonces, si vemos la persona A, que Se te apaga, aló, se te sí, había sí, apagado el micrófono. sí, ¿qué pasó allí? Ok. Vemos en la persona A, es el típico ejemplo que hemos visto muchas veces. Es un hermano o hermana que tiene muchísimos años yendo a la iglesia, que tiene conocimiento, seguramente incluso ha estado en la escuela de doctrina, escuela de liderazgo, dependiendo de cómo sea el proceso educativo en cada congregación, ha hecho los cursos, conoce bien, ha estado en las predicaciones, quizás incluso ha ido un poco al seminario de la denominación y tiene, si le preguntas de la Trinidad, de las naturalezas de Cristo, probablemente sabe muchas cosas y eso está bien, eso es bueno y es parte del proceso de discipulado. No obstante, esta persona tiene un gran conocimiento, sin embargo, su conocimiento está por acá y su obediencia está un poco más abajo. Bueno, normalmente en nuestra perspectiva, para nosotros es como sencillo decir, bueno, esta persona sabe tanto que es un discípulo maduro, así lo vemos, ¿no? En el otro lado de la gráfica tenemos a la persona B. Esta persona sabe menos. Ojo, no es que no sepa, pero sabe menos. Ha leído la Biblia, está en un grupo de 3/3, está aprendiendo cada semana principios bíblicos, la historia del Evangelio, la Biblia en sus distintas partes está creciendo en conocimiento del Señor. Pero es muy interesante que su conocimiento está acá y su obediencia está prácticamente a la par de lo que está aprendiendo. Es decir, aprendo esto y obedezco prácticamente lo mismo. El otro sí sabe mucho y eso está bien y obedece. No es que sea un absoluto desobediente, pero su conocimiento está muy elevado y su obediencia está un poco baja, no solo en comparación con lo que sabe, sino que si se dan cuenta, está un poco baja en comparación con el discípulo que tiene menos conocimiento. Entonces, visto este gráfico, la pregunta aparece allí mismo en la ilustración. ¿Quién es realmente de estos dos o cuál de estos dos tiene realmente mayor madurez y por qué? Bueno, lo seguramente todos opinaríamos casi lo mismo. La persona la ve. Es muy bonito saber a detalle este panorama, el conocimiento y la obediencia. Los hermanos anteriormente pues también hablaron de sencillez de corazón y hablaron acerca de la obediencia. Y creo que las dos cosas tienen que ir de la mano o ver la gráfica ahí en la B, porque ¿de qué me sirve a mí poder tener un amplio conocimiento o tener todo en mi mente la Biblia si no la pongo en práctica?
si no pongo a manejar lo que es esto, lo del discipulado, de ir a rescatar las almas para Cristo. Entonces yo creo que estamos en la B. Perfecto, muchas gracias, hermano Wilson. ¿Alguien quisiera acotar algo más? Solamente que obediencia no es conocimiento, sino, perdón, madurez no es conocimiento, es justamente obediencia. Si una persona pone en práctica lo que aprende, entonces realmente es maduro, no por el hecho de que simplemente lo sepa. Amén. Hermano, Por Disculpen, aquí. hay algo principal. Los discípulos no tenían un gran conocimiento, pero cuando entendieron la obediencia, marcaron una gran diferencia. Entonces, el principio de Jehová, de Dios, se mueve en la obediencia, porque la obediencia amén. es lo que te da mayor autoridad. Lo vemos en el libro de Samuel 15:19, que Dios se complace y se agrada más por la obediencia. Y eso es lo que Amén. necesitamos como creyentes. Gracias. Hermano, buenos días, Dios les bendiga. Margie Salomón por acá, de Ciudad Bolívar. Me conecté bastante tarde, por problema de conexión. Vemos acá que en esta gráfica, lamentablemente, el grupo de personas A es lo que más habemos en nuestra iglesia, y me incluyo. Tenemos muchos años en la iglesia, muchos años conociendo la palabra del Señor, pero obedientes no lo somos. Qué bueno que todos formáramos parte del grupo B, que con menos tiempo en conocimiento, o sea, con conocimiento de la palabra y con menos tiempo también y con muchos años en el Evangelio, obedecemos a la palabra. Y eso es lo que estamos llamados todos a cumplir la gran comisión, y por eso es que estamos acá, y ojalá el 95% de nuestra iglesia fuera un discípulo maduro. Mira que las cosas fueran totalmente diferentes en el mundo. Wow. Gracias. Amén. Ujú. Amén. Wow. José,
Ujú. Amén. Totalmente. Amén. Gracias, José, por compartir ese tremendo testimonio y a cada uno de los que ha intervenido, porque justamente cuando yo veo esta gráfica, hermanos, no solamente pienso en, es que hay hermanos en la iglesia que, sino que esta gráfica me reta a mí. Porque, a ver, me pongo al frente y digo, ¿cómo estoy yo? Conocimiento, bueno, obviamente, tengo ya 16 años en el Evangelio, otros tienen más, pero obviamente que algo tengo que saber, si estoy yendo a la iglesia todos los domingos, si estoy leyendo la Biblia, si he estado en seminario, pero el problema no es que tanto conozca o que tanto sepa, la cuestión es que esto me reta a mí y más bien me hace pensar, wow, estoy realmente, mi obediencia está a la par de los conocimientos teóricos que estoy manejando. Eso de alguna manera nos redarguye, nos confronta a nosotros mismos y es parte de lo que hacemos con nuestros discípulos, enfocarlos en que debe estar a la par lo que van aprendiendo con lo que van obedeciendo. Ejemplos como los que acaba de compartir ahorita José, los he visto, hermano. Yo he visto, tengo hermanos en mi iglesia igual, que tienen 5, 6, 7 años en la fe, no han compartido nunca un estudio bíblico, no le han hablado a la gente con claridad de su testimonio, pero tengo personas que comenzaron, pongo un ejemplo rápido, una pareja que comenzó un estudio, un grupo de 3 tercios, en octubre de 2020, hace apenas 5 meses, 4 meses. Y hace 4 meses comenzaron y ya han abierto 2 nuevos grupos. Como dijo José, no lo saben todo, no son perfectos en todas las cosas, ¿no? Pero lo que sí he visto es que están obedeciendo y en esa obediencia cada vez más se van conformando a la imagen de Cristo, ¿no? Todavía tienen su lenguaje medio raro, dicen a veces cosas que no suenan un poco incómodas para los que tenemos mucho tiempo en el contexto de la iglesia, pero van aprendiendo y ya es cada vez menos y ya cada vez van entendiendo mejor a lo que el Señor los está llamando, ¿no? Entonces, seguimos avanzando para no detenernos demasiado, pero este es un principio poderosísimo. La madurez, a veces decimos, uy, pero necesitamos que primero madure. Bueno, sí, la madurez va a estar en que apenas reciba, obedezca. Esa es la madurez, esa es la carne de verdad de lo que es el Evangelio. Lo que recibo lo comparto y lo estoy obedeciendo. Amén. Sí. Amén. Sí, vamos a buscar en la Biblia Juan 14, versículos del 21 al 24, para ver qué nos dice la palabra del Señor allí. Si alguien quisiera buscarlo y leerlo. Amén. Juan 14, 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús, dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ha oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Amén. Wow, qué Amén. tremenda palabra, ¿no? Tremendo.
hasta radical, diríamos, en algún sentido, ¿no? La pregunta que quiero que contestemos ahora es, ¿qué importancia le da Jesús a obedecer sus mandamientos? ¿Qué tan importante es para el Señor que obedezcamos? Para el Es Señor es muy importante nuestra obediencia. Incluso aquí lo manifiesta cuando dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Es decir, si yo no guardo su mandamiento, entonces no le amo. Es decir, mira qué tan importante es para el Señor nuestra obediencia. Él no quiere sacrificios, no quiere que conozcamos la palabra, porque para poder guardar su palabra tenemos que conocerla, pero Él necesita y quiere de nosotros una obediencia total. Amén. Amén. Yo diría que es Aquí una hay una muestra promesa. de amor, una muestra de amor al Padre, a Dios, cuando nosotros guardamos sus mandamientos. Por eso es que es importante. Si le amamos, tenemos que guardar su mandamiento, obedecerle. Amén. Yo pienso que Hay algo además, importante que es amar. Él mismo lo dice, si me amas, guardar. Y guardar requiere obedecer. Mateo 28 es uno de sus mandatos que nos dice, por tanto, id y haced discípulos. Es un mandato, algo que nos dice a toda la iglesia en general. No dice algo a alguien específico, dice a toda la iglesia. ¿No? Pero es muy importante que la iglesia pueda entender que si tú dices amar a Cristo, tienes que obedecerlo, tienes que cumplir sus mandatos. Y eso es lo que Dios nos demanda en cada momento. Ahí está en la parábola, en la historia de Juan 15, ¿no? Que por sus frutos los conoceréis. Gracias. Amén. Amén. Gracias. yo también pienso que en ese sentido, en esos versículos, hay una promesa implícita en la obediencia, porque dice en el versículo 23, y mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Con quién va a estar Jesús? Con aquellos que obedecen, y haremos morada con él. Amén. 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 Hermano, quería compartir algo con respecto a esta parte. ¿Qué importancia tiene le da Jesús a la obediencia con respecto a su palabra? Creo que la obediencia a Dios es el mandato más importante en la vida de un creyente. Y la Biblia nos dice que Jesús en todo momento hizo la voluntad del Padre Celestial y pagó el precio de ser obediente cuando fue a la cruz. Realmente ser obediente a su palabra y en la promesa que nos dice, si eres obediente, me amarás y yo te amaré, yo estaré contigo. El que ama, obedece. ¿Okay? Si nosotros lo llevamos también a nuestro plano actual del día a día, podemos ver cuando conversamos con nuestra familia, especialmente con nuestros hijos, siempre inculcamos la obediencia, que son esos valores que recibimos de nuestros padres y así de nuestros antepasados. El ser obediente por amor es de vital importancia para todo creyente. Bueno, el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Mateo capítulo 22. Amarás al Señor Amarás tu Dios sobre todas las con todo tu cosas, como a ti corazón, mismo. con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amén. Relacionado a ese versículo, disculpen hermanos que contesté así a la ligera, porque de hecho estaba pensando en ese texto, en ese versículo, y me ponía a pensar sobre la obediencia. El amar a Dios implica obedecerle.
y a él le hacen esa pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Y es amarás a tu Dios con todo tu corazón y todo lo demás. De hecho, él dice, y semejante a este es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, amados hermanos, yo siempre le he dicho a la iglesia que el amar a nuestro prójimo es hablarle de Dios, es hablar a su vida para que entregue su alma a Cristo, porque algo que debemos de entender es de que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan pues al arrepentimiento. Es salvar su vida del fuego eterno. Entonces, el amar a Dios va a implicar también a amar a aquella gente que necesita de Dios, que necesita de Cristo. Y es muy esencial. En realidad estaremos amando a Dios. Es muy esencial que nos hagamos esa pregunta, porque también se me viene a la mente sobre el buen samaritano. Entonces, hay mucha gente necesitada de Dios. El mundo está necesitando de Dios. Ciertamente podemos decir, bueno, el mundo pues pasa perseguido de lo que Dios quiere, de su vida, no quiere nada de Dios, pero ¿cómo podemos nosotros poder tener un evangelismo muy eficaz? Es nuestro testimonio. Así yo ya lo he podido captar, que es nuestro testimonio. Cuando Jesús hace ese milagro y este hombre lo quería seguir, él dice, va a los tuyos y cuéntale de lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando lo hacemos personal, cuando lo hacemos uno a uno, no hay interferencia en cuanto nosotros podamos contarle nuestro testimonio a aquella persona en solitario, en su casa, y contarle las maravillas de Dios que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo creo que esa persona se va a enamorar de Dios, va a empezar a conocer a Dios. En realidad Dios hace cosas grandes en nuestra vida. El amar a Dios va a implicar de que obedezcamos y de que llevemos el poderoso mensaje de salvación a todo aquel que lo necesite. Dios les bendiga. Amén. Amén. Gracias, hermano Wilson. Ajá. Sí. Continuamos, sí. Vamos a acelerar un poquito porque estamos quedándonos cortos de tiempo. Leemos acá Mateo 28, 18 al 20. Está aquí mismo, lo voy a leer y está a la vista en la pantalla. Dice, entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pregunta para contestar brevemente, porque ya tenemos que pasar a la mirada hacia adelante. ¿Qué aprendemos sobre el discipulado en este pasaje de Mateo 28, 18 al 20? Brevemente, enseñar lo que aprendí. Amén. Gracias, hermana Marita. ¿Alguien más? La palabra nos dice Debemos de dar buenos frutos. que debemos ir. No es que ni siquiera vayan, no, ir y hacer discípulos, dice la palabra del Señor. Ok. Exactamente, es un mandamiento. ¿Qué otra cosa? Verso 20 es Que de importante una también, vez, ¿no? Perdón. no, continúa. Ah, bueno, decía que el verso Señor. 20 es importante, ¿no? Porque dice enseñándoles a que guarden todo lo que yo los he mandado. O sea, enseñar a la obediencia, también como por medio de modelar también la obediencia, ¿no? Si somos obedientes, pues podemos enseñar a que otros obedezcan también lo que nosotros ya estamos obedeciendo. Amén. Amén. Y algo más, seguido de lo que dijo el hermano ahora, es que no nos cansemos, es hasta el fin, que perseverar. Amén. Ok, bueno hermanos, que de una vez que somos capacitados por el Espíritu Santo debemos de dar buenos frutos. Y esos buenos frutos se basa en la reproducción de lo que hemos visto y oído, como lo dice el Señor, se lo dijo a sus discípulos. Amén. Veo.
También podemos Ujú. Amén. Bueno, sí, realmente para añadir un poco lo que han venido comentando, la necesidad que tenemos como instrucción dada de parte de Dios de instruir a otros en el conocimiento de Dios, guardando todo esto, o sea, toda la palabra de Dios, poniendo en práctica la palabra, aplicándola a su vida y llevando este mensaje a otros para que sean multiplicadores de esta enseñanza. Dios le bendiga. ¿Me escuchas? Sí, se escucha. Sí, sí. Dice que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esa autoridad, inmediatamente nosotros obedecemos al mandato del Señor, esa autoridad es transferida a nosotros automáticamente para que podamos seguir avanzando hacia adelante. A veces nos sentimos temerosos y por causa del temor no salimos a hacer lo que el Señor nos manda, pero el Señor ahí nos dice que si a Él le ha sido dada la autoridad en el cielo y en la tierra, a nosotros es transferida esa autoridad. Amén. Bueno, vamos a pasar entonces, amados. Ya hicimos la mirada hacia arriba, hoy nos extendimos un poquito allí. Vamos a pasar ahora a la mirada hacia adelante. Como saben, y lo recibieron hace un par de semanas, en la mirada hacia adelante nos vamos a concentrar en tres cosas: obedecer, compartir y entrenar. Entonces vamos a hacer una serie de preguntas. La primera es: ¿cómo voy a obedecer lo que el Señor me ha mostrado en la mirada hacia arriba? Este principio del discipulado y la obediencia que hemos estado viendo hoy a través de tres ilustraciones: los patitos, la vela y el gráfico de conocimiento y obediencia. ¿Cómo voy a obedecer eso? Dios me habló. ¿Cómo voy a poner eso en práctica durante la semana? La segunda parte sería compartir. ¿Con quién voy a compartir estos principios o mi testimonio o el evangelio durante la semana? Otra pregunta que queremos que puedan contestar. Y lo tercero que vamos a hacer es un breve entrenamiento en el cual se van a dividir en parejas para practicar estas tres ilustraciones de forma muy sencilla. Contársela una al otro. Mira, sabes que Jesús dice que debemos hacer discípulos enseguida, y contar los patitos, la vela y el gráfico del discípulo maduro. Entonces, esas tres cosas las vamos a hacer. Pastor José, si quisiera instrucción acá, no sé si nos dividimos desde el principio para hacer las tres partes o... Ok, perfecto. Perfecto.
Colócame ahí en las 5. Claro que sí.
Buenas, ¿cómo está mi hermano querido? Dios le bendiga. Ya me imagino que están terminando, porque en este momento no me puedo. Me imagino que están terminando, porque de todas maneras yo vi la mayor parte del taller a través de YouTube. De todas maneras, claro está que espero con mucho interés la grabación que van a enviar. Y bueno, pude ver el desarrollo de la metodología. Interesante, por demás, hermano. Muy interesante. Y estoy seguro de que va a seguir produciendo grandes beneficios y progreso en esa noble labor que tenemos y mandamiento, ¿no? Eh, bueno, la verdad es que aunque hubo mucha confusión por estar tan pendiente de tratar de solucionar el problema de poderme conectar por Zoom, entre otras cosas, reiniciar el equipo 2 o 3 veces. Pero sí, hermano, hay que hacer, siguiendo la metodología que se está proponiendo, vamos a compartir fundamentalmente, a tratar de reproducir esta experiencia y estos conocimientos en, en otras personas, si es posible, en la formación de un pequeño grupo o algo así. De todas maneras, lo más importante es el estímulo que sentimos todos de ponerlo en práctica permanentemente y con cualquier persona que tengamos de la oportunidad de tener acceso, ¿no? Con esa característica que hemos estado poniendo aquí en el taller. Comenzando, como dijimos anteriormente, con nuestra misma familia. Pues, el primer grupo que vamos a tener, el primer ensayo directo va a ser ese, el de eh, con nuestro entorno más cercano, que siempre es nuestra familia. ¿No? Sí, ya están llegando, ya estoy viendo que están regresando los grupos. Vamos a ver cuál de esos comentarios van a ser interesantes, ¿no? Sí, aquí estoy, mi hermano. Sí, yo te oigo. ¿Ahora? Sí, escuchamos. Ok. Perfecto. Hermano José, ¿estás ahí? Sí, como no, lo estoy viendo, sonriente, como siempre. Ah, ok. Sí. Excelente. Bueno, creo que ya simplemente cerramos con oración. Gracias, amados, por este tiempo maravilloso de poder mirar a
Tranquilo. Ok. Bueno, puedo contar yo brevemente. Me tocó estar en el grupo con el pastor Solís de Perú y fue una muy buena experiencia poder contarnos y compartir esto. Y nos sobró el tiempo, porque tratamos de ser concisos y de ir puntualmente sobre el tema. Y bueno, el compromiso es poder compartir con nuestras iglesias, con nuestros hermanos, con nuestros recién creyentes que tenemos en los grupos pequeños, de esto de la obediencia inmediata y tratar de poder cambiar ese pensamiento que antes existía muy arraigado en las iglesias, de que había que tener primero mucho conocimiento. Básicamente es eso, el compromiso que ya tenemos y que lo vamos a seguir desarrollando. Bueno, a diferencia de la hermana Marita, nosotros nos faltó tiempo. Estuvimos hablando de nuestra historia, hablando de cómo llegamos a los caminos. Estuve con el hermano Julio Arria, de Venezuela, coterráneo, y estuvimos conversando y bueno, excelente experiencia. Cuando sabemos y conocemos de la otra persona y la historia, como lo estamos mencionando ahora, vamos a ponernos en los pies de esas personas y podemos vivir un poco la experiencia. Y eso hace o ayuda a que nosotros pues queramos que Dios bendiga. Sí, me perdona la hermana, que creo que fue Jacqueline que se llama, porque no podía ver bien el nombre, pero estuve compartiendo con ella y estuvimos compartiendo y hablábamos, nos enfocamos, ¿verdad?, también en la vela que tiene la gráfica, donde decíamos que la vela, ¿qué tanto tardó para encender? Hasta que llegó la chispa, el fuego a la vela. Y a nosotros también, cuando el Señor tocó nuestro corazón, que se encendió, nosotros no nos podíamos contener para contar, así como la mujer samaritana. Siempre llega a nosotros que queremos decir lo que nos ha sucedido, que queremos testificar desde un principio, y que con el pesar de los tiempos, uno como que se va quedando ya, que no cuenta mucho, se va llenando, será de letra, digo yo, y que ahí viene la madurez, que uno tiene que obedecer entonces la palabra y hacer discípulos para uno seguir llevando a otros, porque si nos quedamos, nos agachamos, como quien dice, porque los afanes ahogan a uno y uno se entretiene en otras cosas. Tenemos que enfocarnos como la gráfica de que ya que hemos recibido
nosotros tenemos que obedecer, en seguir el mandato también de enseñarle a otro, y que como la luz que hemos recibido no la podemos guardar, tenemos que dar luz, tenemos que, además del testimonio, guiar a otro también con esa luz, que si hay un derredor nuestro, un problema, una familia, y nosotros tenemos el conocimiento de la palabra y tenemos la luz del Espíritu Santo que ha llegado a nosotros, no nos podemos quedar callados, tenemos que tratar de ayudar, que eso es lo que nos manda el Señor, para que esas familias sean orientadas entonces y puedan conocer al Señor y sea resuelto su problema, porque para eso estamos también. Continuar orando por la familia del hermano Gabo, básicamente, ¿no? Ahorita por lo demás, ¿no? Nos gustaría orar para que este movimiento de discípulos siga multiplicándose en toda Venezuela. Actualmente estamos trabajando el pastor Saúl, pastor Luis, pastor Gabo en Venezuela, y hay un crecimiento y un auge del movimiento de 3/3 y discípulos que hacen discípulos. Entonces nos gustaría pedir que Dios siga amplificando el desarrollo del movimiento. Amén.
Amantísimo Dios, que estoy aquí con cada uno de nosotros, Señor, te alabamos y glorificamos. Te damos gracias por tu grandeza y misericordia, Señor. Gracias porque tú vives y para siempre vives, Señor. En tus manos, oh Dios, ponemos todo este aprendizaje, Señor, a fin de que podamos dar el mejor aprovechamiento, Señor. Que podamos producir a 100 por 1, Señor, en la expansión de tu reino, Señor, y en el hacer discípulos que hagan discípulos y que ellos obedezcan y guarden tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, también, Señor, queremos poner delante de tu presencia también la familia del hermano Gabo, Señor, su esposa, sus niñas, Señor, e hijos, Señor, quienes pues presentan fiebre, Señor. Oramos en el nombre poderoso de Jesús para que usted ministre, Señor, sanidad de lo alto, Señor, a fin de que ellos puedan sanar y testificar, Señor, de lo maravilloso que ha sido para con sus vidas, al sanarles, Señor, al restaurarles. En el nombre poderoso de Jesús oramos dándote gracias. Amén. Amén. Padre, quiero orar por cada uno de mis hermanos que están acá hoy, que van a ver tal vez esta clase, esta sesión en diferido, Señor, el video. Orar por tu, bueno, poniendo en el corazón, Señor, este sentido de urgencia, de ser obedientes a tu palabra, de ser modeladores de tu obediencia, Señor, y que podamos también ser buenos maestros, Señor, que enseñan a otros a obedecerte, Señor, a seguirte, a obedecer tu palabra, Señor. Quiero pedirte por las personas que van a estar escuchando tu mensaje por medio de la audiencia de cada uno de mis hermanos, Señor, que seas tú tocando su corazón desde ya y que, como decía el pastor Julio, que se pueda iniciar movimientos, Señor, de multiplicación de discípulos por medio de la obediencia de cada uno de mis hermanos, Señor, aquí en Venezuela, en República Dominicana, en Estados Unidos, Señor, en Perú, Señor, en Guatemala, en todos los países, Señor, donde están mis hermanos que están acá recibiendo este entrenamiento, Padre, y que todos nosotros podamos ser testigos, Señor, de lo grande que es tu palabra y de los grandes cambios que haces cuando tu pueblo se mantiene obediente, Padre. Pido que este grupo, Señor, tú lo mantengas firme y fiel, Señor, en la obediencia y en el enseñar a otros, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. Amado Dios, Señor, en esta hora, Señor, oro por cada nación, por cada discípulo que se levanta, Señor, para extender tu reino, Padre. Que la visión, Señor, pueda crecer de hacer discípulos, levantar iglesias de casa hasta que ningún lugar sin alcanzar pueda llegar con el Evangelio. No quede ningún lugar sin el Evangelio, Padre. Que se extienda esa visión en cada corazón de extender tu reino. Bendecimos desde aquí, desde Pucallpa, Perú, cada nación. Bendecimos cada país, cada discipulador, cada iglesia. Y que la iglesia de Jesucristo pueda extender su reino. Y esta visión crezca. Porque todos queremos ser y queremos ver ningún lugar sin alcanzar, Padre. Gracias, amado Dios. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Padre, también continuamos pidiendo que tú puedas dar la oportunidad a cada participante de iniciar un grupo 3/3 en su contexto, ya sea, Padre, a través de un grupo Zoom o a través de una reunión en casa familiar. Rogamos que cada participante de este entrenamiento pueda experimentar ese crecimiento que viene de aplicar estas herramientas. Señor, ayúdanos a contar nuestra historia a amigos, a vecinos, a familiares, a conocidos. Ayúdanos también a poder modelarles cómo ser discípulos que te siguen y ayúdanos a obedecer los compromisos que tú nos digas en esta semana. Gracias por cada participante en cada país, en cada comunidad, y permite que cada uno de ellos sea a partir de hoy no solamente un discípulo que te sigue, sino ahora un discipulador que entrena también a otros. Bendícenos, como dice Efesios, con toda bendición celestial en Jesucristo, y ayúdanos a entender que tú nos has comisionado y estamos orientados y acompañados por ti
en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En nombre de Jesús. Amén. 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 Hermano José, le pido por favor me agrega al grupo de WhatsApp. Por favor, pido que me agreguen al grupo de WhatsApp. Chao, bendiciones. Saludos, bendiciones, mis hermanos. Dios los bendiga.